mental y social. Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Esa es una definición bastante clásica que está haciendo la Organización Mundial de la Salud. Si ustedes analizan la definición que da, es un prácticamente imposible, ¿no?, llegar a todo este estándar con el cual se define la salud, ¿no? Dice completo bienestar físico, mental y social. Creo que difícil llegar allí, ¿no? Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, o sea, también es cómo uno se siente, ¿no? O sea, no solamente la enfermedad como tal, sino también la salud es cómo uno se percibe. Bueno, investigando el catecismo de la Iglesia Católica, y está ahí en siglas, ¿no? CIC, Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 361 y 362, nos dice algo bien interesante, ¿no? Dice que la persona humana es un ser corporal y espiritual a la vez. O sea, no es que es cuerpo y espíritu, no, sino es a la vez, un cuerpo y un espíritu al mismo tiempo. De esa forma, si repasamos tal vez algunas breves lecturas que hacía, breves catequesis, ¿no?, que hacía Juan Pablo II, llegamos a comprender a través de estas famosas explicaciones que daba acerca de la teología del cuerpo, que nosotros, los seres humanos, nos expresamos a través del cuerpo. Nuestra alma, nuestros sentimientos en el mundo se expresan a través del cuerpo, ¿no? Entonces, reafirmando lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Y también en el numeral 362 nos dice algo interesante. Dice, aquello por lo que es particularmente imagen de Dios, alma, entre comillas, dice ahí, significa el principio espiritual del hombre. O sea, cuando uno dice, ¿no?, el ser humano es cuerpo y alma, está hablando alma del principio espiritual del hombre, ¿no? Y si ustedes se fijan, la definición de la OMS, aquí falta eso, alma, no hay. ¿Ve? No hay, ¿no? En cambio, para nosotros los cristianos, existe un principio espiritual, alma. Esa es una cosa crucial, porque según estas definiciones que nosotros damos como católicos, entonces a partir de allí vamos a actuar. Aquí actuamos de una forma, vamos hasta lo mental, lo físico, sea lo psicológico, lo social, pero nosotros los cristianos, al incorporar esta imagen de Dios, alma, ¿no?, que significa lo espiritual, entonces vamos a actuar de una forma distinta, ¿no? O en todo caso, vamos a agregar, en todo caso, un principio más y una forma de abordar también la enfermedad, ¿no? Bien, entonces, también es importante definir qué cosa es la enfermedad. Bueno, si la salud es un estado de completo bienestar, entonces la enfermedad es todo lo contrario, ¿no? Es un desequilibrio de la salud en uno o varios aspectos. Ojo, en uno o varios aspectos. O sea, quiere decir que no solamente estoy enfermo porque tengo un dolor de muelas, ¿no? No necesariamente. O también puedo estar enfermo teniendo todas mis constantes de laboratorio, todas mis constantes sanguíneas normales. Puedo estar enfermo. O como sucede, ¿no? Viene con dolencias diversas una persona, sacamos una radiografía, una resonancia magnética, etcétera, ¿no? Exámenes X, y la persona se siente enferma y todo sale negativo, ¿ves? Entonces, es un desequilibrio de la salud en uno o varios aspectos. O sea, uno puede ser el aspecto físico, o sea, el cuerpo, corpóreo, ¿no? O también el aspecto psicológico. O también el aspecto espiritual también puede ser. Vamos a eso a aclarar más adelante, ¿ya? O sea, no es solamente enfermarse de un aspecto solamente, sino de varios. Y vamos justamente a hablar de esos varios dentro de un momento. La enfermedad es un periodo crítico, claro, es un periodo crítico.
un periodo donde la persona entra en crisis, un periodo donde surge sobre todo el dolor, porque la enfermedad por lo general, en la mayoría de los casos se presenta con dolor. Así el bebé que llora, que llora, que llora, expresa dolor por un cólico. El adulto, el joven, ¿no? El sexagenario, etcétera, se expresan sus dolencias con dolor. El dolor es una especie de mecanismo que está instalado en el cuerpo que está señalando, está indicando que se está perdiendo el equilibrio de la salud. Por eso el dolor es importante para saber y para que sea un indicador de cómo está la salud. También el paciente siente malestar, a veces no siente dolor, pero uno dice, me siento raro, ¿no? Así como cuando ustedes han visto, sucede una, antes de enfermarse de un resfrío, de una gripe, uno dice, siente un malestar en el cuerpo, siento el cuerpo resfriado, ¿no? Como popularmente se dice, ¿no? Así, siento que me voy a enfermar, ¿cierto? Malestar. No tiene fiebre, pero tiene malestar, ¿no? Una especie de sensación en el cuerpo que te indica. Bien, también entra la otra parte que no es necesariamente física, porque el dolor es físico, el malestar es una sensación también. Y viene otra cosa más subjetiva, que es la desesperación muchas veces, ¿no? Imagínate, ¿no? Creo que muchos de ustedes en sus comentarios decían que cuando escucharon que uno de sus parientes se enfermaron o escucharon la noticia de que algún pariente daba positivo al COVID, obviamente uno entra en grado de desesperación. Imagínense el paciente que recibe esa noticia. Es tremendo, ¿no? Sabiendo y todavía con esta visión predispuesta por lo que ve en la televisión, que la gente intubada, que la gente que están saturados, la gente hace cola en los hospitales están saturados, etcétera, ¿no? Ese grado de desesperación es otro componente del periodo crítico. La enfermedad, por ser un desequilibrio de la salud, obviamente hace perder justamente esta seguridad que tenemos, porque también empiezan a haber un desequilibrio orgánico, empieza a haber un desequilibrio orgánico, o sea, en algunos casos empiezan hasta a fallar las funciones orgánicas del riñón, del corazón, del pulmón, etc. Eso es en algunos casos, ¿no? Graves, ¿no? Todo esto, pues, hace peligrar la vida. Entonces, es por eso que se dan todo estos malestares, todo este dolor, toda esta desesperación, empieza a percibirse como un peligro para la vida. Así es, ¿ya? Y por eso la enfermedad es un tema tan importante que hasta cuando uno va en el trabajo, se encuentra con amigos, se encuentra con un familiar o habla con él por teléfono, siempre parte de la conversación es la salud de la persona y de qué ha padecido quién y sabes quién, tal fulanito, ¿te acuerdas? Falleció de esto o se enfermó de esto o lo operaron de lo otro. Es siempre, es tan importante. ¿Por qué? Porque la enfermedad y la salud es, lógicamente, algo importantísimo para el ser humano, porque está de por medio la vida, ¿ya? Miren, estamos hablando así, pero imagínense cómo se debe sentir una persona enferma realmente. Y por eso es importante que sepamos que hay diferentes formas de abordar las situaciones. Y solamente vamos a hablar de un par de aspectos, ¿no? Dolor agudo y dolor crónico, por ejemplo, ¿no? Tenemos una persona que se ha golpeado o que ha sufrido un accidente, ¿no? Tiene la rodilla entumecida o tiene un corte. Obviamente, eso produce dolor. O tiene una amigdalitis, ¿no? Aguda, con fiebre 39. Bueno, perfecto. Eso produce dolor, dolor y malestar. Esto es importante porque una cosa es enfermarse por un accidente y tener dolor en el momento producto de este accidente, y otra cosa es enfermarse crónicamente, una enfermedad crónica, y supongamos que tenga dolor crónico, ¿no? O sea, enfermedad aguda y enfermedad crónica. Bueno, las formas de abordar son distintas y el paciente siente distinto.
Una cosa es una enfermedad aguda, un dolor agudo, el cual obviamente se trata en los servicios de urgencia de los hospitales o por manos de un médico, aplica un antipirético, intramuscular, endovenoso, o si no, hace pues el tratamiento debido al caso, da un antibiótico, etcétera. Entonces se logra resolver la enfermedad en pocas horas o días, ¿no? Bueno, el dolor crónico o la enfermedad crónica es distinto, totalmente distinto, y no responde igual al tratamiento de la enfermedad crónica y el dolor agudo. Fíjense, cuando es un problema crónico, significa que es una enfermedad que tiene larga data, o sea, una enfermedad que dura tiempo, durar más de 2, 3 semanas, un mes, puede ser 6 meses, un año. Hay gente que padece 30 años una enfermedad. Es distinta la forma de abordar. Los pacientes crónicos, vale la pena decir esta diferencia, a comparación del paciente crítico agudo, tienen una diferencia notable, que el paciente crónico solamente tiene paliativos. Se le puede dar paliativos para que empiece a ceder su dolor, que lo tiene, supongamos, ¿no? Crónico. Siempre lo tiene. En cambio, el paciente agudo le das un antipirético y el dolor cede y no vuelve quizás, ¿cierto? Algunos cronifican, pero el paciente crónico padece la enfermedad a larga data, o sea, constantemente debe estar postrado, padeciendo de dolor, recibiendo ayudas, tanto médicas como de la familia. Entonces, aquí una diferencia, porque la enfermedad crónica implica en la salud del paciente otras cosas. Por ejemplo, no solamente el dolor físico, sino la salud psicológica, porque el dolor crónico empieza a deteriorar la salud mental. Uno puede entrar en grados de ansiedad y luego depresión, y muy, muy profunda. Luego también se ve dañada el ánimo, el carácter, se pone uno bastante airado, ¿no? Desesperado, airado. También quiere aislarse, no quiere saber, no quiere que lo visite nadie. Y también se ve implicada la, eh, la parte espiritual. Y la parte espiritual significa que está implicada esa relación en cuanto a su existencia. Empieza a plantearse preguntas, ¿no? ¿Qué he hecho mal para padecer esto? Dios no me ha perdonado. Esto me ha pasado porque me he portado mal, y etcétera, etcétera. Que es distinto que el paciente agudo, ¿ve? Entonces es una diferencia importante, ¿no? Y también hay una diferencia entre el dolor y sufrimiento. O sea, a veces nosotros pensamos que son sinónimos. Claro, el dolor implica sufrir y viceversa, pero el dolor, cuando nos referimos al dolor, implica más un dolor físico, o sea, específicamente, supongamos, me duele la rodilla, ¿no? Me duele el hombro y la cabeza, pero el sufrimiento es más profundo y ya implica áreas psicológicas, de la psiquis del paciente, y también implica el área espiritual. Por ejemplo, el sufrir, usted no puede no tener dolor y sufrir, ¿no? Con los sentimientos de culpa, por ejemplo. Y esto mucho se da en los pacientes crónicos y pacientes terminales. El problema del paciente terminal, les cuento, es que en esos momentos se acentúa mucho esta dimensión. ¿Y qué sucede? Empiezan en los momentos donde se acerca inevitablemente la muerte, empieza a sentir unos sentimientos de culpa, unos escrúpulos terribles. Y eso no le permite morir tranquilo. O sea, sufre,
cree que Dios no lo va a perdonar, como le decían antes, cree que ha hecho mal toda la vida, y se arrepiente y todo empieza a pasar por su cabeza en recuerdos, algunos en flashback muy rápido, y eso pues merma la salud emocional del paciente también, ¿me entiendes? Por eso en estos momentos es bien importante que sea asistido, pero aquí ya la forma de abordar no necesariamente es con analgésicos, porque supongamos, el paciente puede estar tratado con opiáceos, analgésicos para el dolor, pero está sufriendo y por eso no muere. Y me ha tocado a mí ver personas en el lecho de muerte y que no se morían porque querían despedirse del hijo que estaba en provincia y se ha tenido que traerlos, el hijo querido que muchos años no veía a la mamá, despedirse de la mamá y a las horas muere la mamá recién. Imagínense, eso puede traer este sufrimiento, que es distinto que el dolor. Es más compleja la cosa, ¿ya? Bueno, entonces es por eso, a partir de esto que estamos explicando, vamos a hacer la pregunta clave, ¿no? Entonces, ¿cómo se expresa la persona en el mundo? O sea, para poder nosotros tratar eh, el paciente crónico, el paciente terminal que está allí en casa, primero tenemos que saber cómo ella se expresa, cuáles son las facetas con las cuales se expresa en el mundo. Y una de esas facetas o dimensiones es la dimensión física, ¿no? Que es a través de la cual pues se manifiesta el dolor. Todos nosotros manifestamos dolor a través de qué? Del cuerpo. O tenemos un cálculo, supongamos, en la vesícula, y es evidenciable porque está allí el cálculo, la tendinitis, la migraña, está ahí, la podemos señalar con el cuerpo. Bueno, somos poseedores de una dimensión física. Por esta dimensión se expresa el cuerpo. Pero no solamente es esa, ¿no? También tenemos emociones, sentimientos, recuerdos, aversiones, miedos. O sea, tenemos una dimensión psicológica también. O sea, el cuerpo no es todo, sino también lo psicológico, fíjense. Y cuando uno está enfermo, esta dimensión también se tiende a exacerbar su expresión, ¿no? Y esto es importante saberlo porque uno cree que nada más dando analgésicos va a pasar, pero si tiene temor, lleno de ansiedad, es bien difícil que el sufrimiento ceda, ¿no? Luego tenemos una dimensión social que indica básicamente la necesidad que tenemos todos los seres humanos de relacionarnos con el prójimo, la familia, amigos. Necesitamos expresarnos, ¿no? A través, ¿no? A través, claro, sí, de una relación humana, ¿cierto? Es por eso la necesidad de que el paciente esté acompañado. Se ha visto innumerables veces que los pacientes hospitalizados o que están en enfermedades crónicas pueden responder mejor a los tratamientos si es que están acompañados, si es que los familiares lo visitan, ¿no? O al menos lo llaman, ¿no? O también que el personal de salud pues entable una relación de amistad, o al menos verbal, que se dirijan a ellos, ¿no? Entonces tenemos, fíjate, mira, una dimensión física, psicológica, social. Pero esto es todo. No. Sigue. También tenemos una dimensión cognitiva, que es una dimensión intelectual, ¿no? Como nosotros los seres humanos somos unos seres que necesitamos saber, a diferencia del animal que no le interesa saber o que está programado simplemente para que la naturaleza le indique qué cosa tiene que hacer, nosotros, nuestra necesidad es saber. Somos sujetos cognoscentes. Queremos saber. Entonces queremos tener conocimiento, razones, saber qué nos sucede en la enfermedad, las causas de la enfermedad, ¿cuántas veces el paciente pregunta, ¿cuánto tiempo, doctor, voy a durar? ¿No? Preguntas difíciles, ¿no? Y, ¿no?
y es más, cuando hay ese silencio cómplice en la casa, cuando no le quieren decir la verdad al familiar y ocultan la enfermedad, siempre el paciente dice, dime la verdad, ¿no? Dime la verdad. ¿Qué tengo? ¿Qué te ha dicho el doctor? Y yo hago memoria que mi madre, eh, una vez, bueno, estaba enferma, ¿no? Una enfermedad muy grave y me dijo, bueno, nadie le quería decir, y bueno, me dijo, ven acá, me dijo, dime, ¿qué tengo? ¿Me voy a morir? Esa fue su pregunta que me hizo. ¿Me voy a morir? Y después yo tuve que decirle, pero no decirle así de frente, ¿no? Eh, decirle simplemente que estamos haciendo lo posible y que solamente tiene que rezar. Esa fue la respuesta, pero era obvia, ¿no? Era un sí, pero maquillado, ¿no? Terrible. Pero esas son cosas que suceden, ¿no? Entonces el ser humano tiene que saberlo, ¿no? De alguna forma, ¿no? A cuentagotas, de forma diferida, pero debe y necesita saberlo, ¿no? Evidentemente hay ciertas excepciones, por supuesto, con los que se impactan más, ¿no? Las noticias, por ejemplo, ¿no? Bueno, listo. Y tenemos lo último, que es la dimensión espiritual, obviamente. Esta es una dimensión muy fuerte, ¿no? Acá la persona siente que le falta algo, siente que no puede, siente que hay algo más fuerte, siente miedos, y acá o bien se pelea con Dios, o reconoce a Dios, ¿ah? O sea, se pelea con Dios, no quiere saber nada de él, o bien quiere a Dios inmediatamente y se arrepiente tal vez, o si no, también entra a un cuadro, como le decía hace un instante, en unos sentimientos de culpa que lo embargan, ¿no? Eso se llama la dimensión espiritual. Fíjese, cuando uno está enfermo, en general, o tiene una noticia mala, esta dimensión se exacerba también bastante, mucho. O sea, digamos que la dimensión espiritual la tenemos así eh, dormidita, pero ¿cuándo se exacerba? Cuando tenemos la necesidad de Dios, justamente cuando perdemos nuestra seguridad. Y una pérdida de la seguridad es la salud, pues, cuando enfermamos. Por eso esa dimensión es muy importante, sobre todo a los pacientes, a las personas que están con enfermedades crónicas, ¿no? Y que saben que no se van a curar, pero tampoco se van a morir mañana. Van a durar, pero al final van a terminar, eh, este, ¿no? Padeciendo a larga data, ¿no? Con alguna dolencia o enfermedad. Bueno, entonces eso es, ¿no? En resumen, hemos hablado, ¿no? De la dimensión física, psicológica, social, intelectual, espiritual. Esta es una, digamos, forma, ¿no? Bastante antropológica de más o menos ver, ¿no? Cómo se expresa la persona en su enfermedad. Entonces, si tú sabes esto, entonces sabes cómo abordar al paciente crónico. Mira, fíjate, si hay dimensión física, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Obviamente tratar el dolor. El médico va a prescribir qué cosa? Analgésicos, hay diferentes tipos de analgésicos, desde los más simples hasta los más complejos, opiáceos, incluso pacientes con mucho dolor, se les puede hacer se les puede sedar, ¿no? Para que puedan cubrir el dolor. Esto es lo que se hace, sobre todo en los servicios de medicina paliativa. Es muy importante la dimensión física para tratar el dolor, ¿no? ¿Por qué? Porque una persona con dolor, el dolor físico puede deteriorar la salud psíquica, tanto así que ni siquiera se puede concentrar, está uno de mal humor, uno está incluso airado, puede deprimirse el paciente, incluso con el dolor no se puede ni rezar siquiera, imagínense. Luego está la dimensión psicológica, tan importante, ¿no? Y tantas personas que tienen temor, el dolor está controlado, pero empiezan a entrar en angustia y ansiedad. Entonces ahí es importante el soporte psicológico, ¿no? De una persona entrenada o un hermano de la pastoral
o el médico que le habla, un psicoterapeuta o bien un sacerdote, ¿no? Para que el paciente se descargue. Es importante porque una de las cosas que hace la persona cuando tiene temor es hablar mucho. Se pone uno verborreico. Eso es normal, porque ahí se descarga. ¿Ya? Eso le llamaban los griegos antiguos, le llamaban la catarsis, ¿no? Bla, 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 empieza a hablar, es normal eso, ¿no? Fíjense. Entonces, es importante, y les cuento, ¿no? Parte del acompañamiento pastoral en los hospitales, de los voluntarios de salud, es justamente esta dimensión, que es acompañarlo para escuchar todo lo que nos dice, sus miedos, este, sus cosas pendientes, ¿no? Sus ideas que tienen y que las puedan compartir. En cuanto a la dimensión social, la visita, el apoyo que sienta que sus familiares no la han abandonado. Muchas personas en Europa, en Holanda sobre todo, que no está legalizada la eutanasia, allí ellos, está legalizada la eutanasia a pedido del paciente y muchos si miran ustedes las peticiones que hacen la gente con enfermedades crónicas, dicen así, no pido la eutanasia porque no soporto ese sufrimiento. Pero si el dolor está controlado, si no es una enfermedad al menos mortal en ese instante, ¿por qué pide? Porque está solo el anciano, porque no soporta que lo aísle, y por eso pide la eutanasia, y el sistema holandés, pues lamentablemente accede sin ningún problema, ¿no? Es terrible, ¿no? Entonces la dimensión social es esa, ¿no? Acompañar al paciente. Si nosotros tenemos un enfermo en casa, evidentemente es bueno el diálogo, es bueno acompañarlo, es bueno conversarlo, aunque nos aburra, es muy importante eso, rezar con él, acompañarlo un ratito a ver televisión. Eso es muy importante, ¿no? Tiene que ver con lo psicológico, pero lo psicológico es más que nada individual, ¿no? Este es lo psicológico social, ¿no? En compañía de otros, la familia sobre todo. Si no hay familia, entonces nuestro deber es de alguna forma suplir ese vacío, ¿no? Con el personal de salud, amigos, otros parientes, etcétera, ¿no? Es muy importante, ¿no? El paciente se deteriora mucho cuando está en abandono. El paciente no come, el anciano no come cuando está en abandono. Nadie se siente bien cuando se siente solo, ¿ya? La dimensión, ¿queda claro hasta ahí, no? Más o menos, ¿sí? No, Sí, todo bien, ¿no? sí, ¿Sí? sí, Pabluca. Ah, Todo excelente. claro, todo claro. Ya, más claro que el agua turbia. Perfecto, listo. Entonces, en la dimensión intelectual es importante también que el personal de salud o el cuidador, ¿no? Sepa hablarles de una forma siempre moderada, siempre inteligente a la persona, porque hace preguntas, ¿no? Preguntas con respecto a su enfermedad, ¿no? Siempre procurar que sepa, y también, discúlpeme, pero también que sepa maquillar la cosa, ¿no? Porque si es un paciente muy delicado, que tiene antecedentes depresivos, hay que saber decir las cosas a cuentagotas, por partes, ¿no? Si es ese el caso. Hay pacientes que se les dice, ¿no? Que tienen y se acabó. También la forma de decir también es muy importante, ¿no? No se puede ser tan arrebatado. Primero hay que ver qué tipo de temperamento tiene la persona. Por ejemplo, un paciente que tiene temperamento melancólico, no puede decir una noticia tan brusca. Dios mío, se muere del susto, no la enfermedad. En cambio, un paciente, a ver, sanguíneo, esos así, todos eléctricos, ahí, veloces, así que hacen un montón de cosas a la vez, pues ahí sí le puede decir las cosas directas, ¿no? No hay problema. Pero para eso, el que cuida al paciente, que se hace cargo, tiene que ser bastante cauteloso para poder decir las noticias. Y la dimensión espiritual es muy básica, ¿no? Porque es imprescindible en los momentos de sufrimiento. Miren, no de dolor, sino de sufrimiento.
sobre todo sufrimiento a larga data. Entonces es necesario acompañarlo espiritualmente, si es que es creyente, obviamente, con rezos, misas, rosarios, también con la unción de los enfermos, ¿no? Si es posible que asista a misa, hay que encomendarlo, ¿no? Es muy importante también, sobre todo, acompañarlo en la oración a la persona, que se sienta que Dios está con él. Eso se ve mucho en los hospitales, es una cosa muy, muy buena hacer eso, ¿no? Eh, Porque en realidad la dimensión espiritual es una dimensión tristemente abandonada, ¿no? Que muchos profesionales de la salud no la toman en cuenta, solo se quedan hasta lo que te he dicho, hasta lo intelectual, hasta ahí, entonces lo espiritual no se toma en cuenta, ¿no? Y mucho más en este proceso de secularización de la sociedad, en donde ya Dios cada vez cuenta menos en algunos ámbitos, por desgracia, ¿no? Entonces, esta es tarea de quienes, de los que eh, son creyentes, nosotros, los de la pastoral de la salud, que puedan ellos acompañar, visitar, dar la comunión a la persona. Eso ayuda mucho a que el paciente se sienta mejor, sobre todo también sentirse perdonado. Ojalá que siempre puedan, ¿no?, acceder a una confesión, ¿no? Bueno, todo eso es importante. También, también que se invocan el escapulario de la Virgen del Carmen o alguna otra devoción. O sea, que se sientan que cuando les toque el momento van a irse con Dios. Y esa es la ventaja que tenemos nosotros los católicos. Esta es una cuestión fundamental que hace la diferencia con otras versiones, ¿no?, de cristiandad, otras religiones, mejor dicho, ¿no? Porque tenemos todo completo para la salvación. Las otras, los otros grupos religiosos, obviamente tienen algunos restos fragmentados de lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos todo completo. Hay que saber aprovechar, ¿no? Bueno, para cerrar un poco, ya quiero hacer referencia de esta psiquiatra que ella, al atender a su madre moribunda, la doctora Kubler-Ross, eh, y empieza también a ver lo mismo que padecía su madre en diferentes personas también que estaban con enfermedades terminales, se da cuenta que la fase de duelo tiene 5 fases. O sea, el duelo ya se puede definir como una manifestación cuando se pierde algún ser querido, ¿ya? O de algo que consideramos vital, que es muy importante para nosotros. O sea, cuando se nos fallece alguien o cuando perdemos algo, el trabajo, la casa, nos echan del empleo, qué sé yo. Algunos hasta han estado, y eso es una cosa fundamental saberlo, en la pandemia, en este acuartelamiento obligado que hemos tenido, muchos han entrado en duelo, porque no soportaban la idea de estar encerrados. A muchos les ha pasado eso, más fuertes que otros, nada más, porque era vital salir. Por eso que hoy día ves gran cantidad de cuadros depresivos. Tú ves la consulta ahora, ves de 10 pacientes que ves al día, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? Ves de 10, 7 con ansiedad y depresión. Es increíble lo que está pasando. Entonces, ese se llama duelo, ¿no? Algún ser querido o de algo muy importante para nuestra vida. Entonces, en ese sentido, pues estamos hablando de paciente crónico enfermo, el duelo se manifiesta ante la muerte de una persona cercana, ante un diagnóstico de una enfermedad crónica o incurable de uno mismo o de un familiar, ante la partida a tierras lejanas de seres queridos, en caso de separación o divorcio, pérdida del trabajo o periodo de la jubilación. En todos estos casos es inevitable la experiencia del duelo. Son ejemplos nomás, ¿no? Y también duelo se da por no solamente el paciente que recibe las noticias, también duelo en nosotros, cuando escuchamos que un pariente querido tiene una enfermedad,
por ejemplo, un pariente tiene COVID. ¿Qué nos pasa a nosotros? Entramos en duelo. El paciente no ha fallecido, pero al enterarnos entramos en duelo. Eso sí. Entonces el duelo tiene sus fases, según Kubler-Ross, ¿no? Que es la negación, no resistimos, no puede ser, pero si yo me puse la mascarilla, ¿no? ¿No? O el paciente ya ancianito, no puede ser, ¿no? La diabetes, yo no he podido tener diabetes, yo me he cuidado, ¿no? Es una negación. Es más, la negación llega a extremos de no querer ir a visitar al médico. Es decir, no, los médicos se han equivocado, que me hagan otra vez la prueba. Vamos otro médico, vamos a corroborar, no le creo a ese médico, no me dio confianza, no, 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 no. Y algunos hasta quieren salir corriendo del hospital, como una señora que se quería aventar hace poco ahí del Rebagliati hace unos días. Negaba, no, no tengo, no, no, no. Claro, es que es duro pues reconocerlo. Es duro reconocer el duelo en general, ¿no? Luego está otra fase que es la ira, ¿no? Uno, después de la negación, por lo general, entra una fase de cólera, da rabia, pues indignado, ¿por qué me has castigado, Dios? Esta mujer, ¿no? Así se escucha, ¿no? Sobre todo los pacientes, ¿no? Casados, ¿no? Ya de edad, ¿no? Esta mujer me ha amargado toda mi vida, estos tales por cuales se dirige hacia sus hijos, ¿no? Me han amargado la vida. O si no ves casos que el paciente no le pega al médico en el establecimiento de salud, no, eres un desgraciado, tú no me has tratado bien, y le pega al médico, ¿no? Por eso siempre en los hospitales hay vigilantes, porque inmediatamente se le llama, porque sucede la violencia, eso no sale en las noticias, pero hay casos todos los días de que el paciente le pega al médico, o lo agrede, ¿no? La ira, ¿no? Terrible es, ¿no? La ira también puede terminar en agresión hacia otro que no es el médico, al familiar, ¿no? Al pariente, es increíble, ¿no? Luego viene otra fase que es el pacto. El pacto ya el paciente es como que se da cuenta que no hay salida, ¿no? Entonces agarra y el pacto empieza a reflexionar. Entonces dice, si, Dios mío, si tú me curas, ¿no? Yo prometo que voy a cambiar, ¿no? Ese es, ¿no? Lo que sucede muchas veces. O si no es creyente, dice, ¿no? Si yo me curo, voy a cambiar de vida, ¿no? A veces como también se llega, ¿no? En el pacto, ¿no? Siempre es una promesa. Antes de morirme voy a comprarle, tenía un profesor, me acuerdo, que un profesor de preparación física, ¿no? Y me acuerdo que estaba con cáncer de hígado, estaba muy mal. Y decía, yo antes de morirme quiero regalarle una computadora a mi hijo, voy a juntar mi platita, una persona bastante humilde. Juntó la plata para su hijo y fallece, ¿no? Y cumplió su promesa, es el pacto que se hace, ¿no? O sea, lo que prometen hacer, ¿no? A Dios o a sí mismo, ¿no? Cambiar de actitud, etc. Luego acá viene la parte más difícil, la parte de depresión. Llega una parte que entra la persona en depresión y acá es peligroso, porque aquí en esta fase se suicidan. O sea, las personas en el duelo pasan de la negación y va así, primero negación, ira, pacto, depresión, van así, ¿no? Depresión, es una cosa muy tremenda, ¿no? Porque aquí es peligroso si no se maneja bien la cosa. Aquí ocurren los suicidios, ¿ya? Las malas decisiones. Y llega por fin a la fase de aceptación. Kubler-Ross aporta al estudio del duelo porque se da cuenta que todos los pacientes pasan de la negación a la aceptación y lo que hay que hacer es acompañarlo al paciente, ¿no? De la negación que se torna insoportable, la persona en la casa, luego está en una fase de ira, ¿no? Donde la persona pues agrede con insultos muchas veces al cuidador en que está en la casa, pues hay que saberlo, porque a veces uno dice, ya cambió el carácter, claro, es que está en la fase de ira, ¿no? Pero hay que ayudarlo a que pase a las otras fases del duelo, ¿no? Para que pueda aceptar buenamente lo que viene. Es difícil, ¿ah? Pero es importante, ¿ya? Entonces, y recuerden, toda persona con una enfermedad crónica tiene que pasar por estas fases de duelo.
tiene que ir y nosotros tenemos que buscar las herramientas para acompañarlo de la negación a la aceptación. El paciente, si no lo acompaña, se puede quedar en una ira perpetua hasta el final de sus días. O puede quedarse un cuadro depresivo si no lo acompañas bien, ¿no? Perpetuamente. Eso es lo que sucede. Hay que tener cuidado. Por eso hay que saberlo, ¿ya? Dios nos da herramientas para que nosotros aprendamos a reconocerlas. Estas herramientas es necesario estudiarlas, obviamente, porque tenemos un conocimiento general de las cosas, pero es necesario ajustar el conocimiento para poder ofrecerla mejor a nuestros hermanos. Bien, y lo último es que no debemos olvidarnos de la salud del cuidador del enfermo. A veces uno todo lo proyecta hacia el paciente que está enfermo en la casa, el paciente crónico, pero a veces nos olvidamos, si es que nosotros somos los que cuidamos, pues que esa persona tiene que dormir también. Si es familiar, peor. A veces hay situaciones difíciles, ¿no? Donde es una persona que la cuida y está las 24 horas allí, no duerme, come mal. Y así como se enferma la persona, la persona con enfermedad crónica, el cuidador también se enferma de los nervios. Entonces es necesario que por lo menos una vez a la semana, siquiera mediodía, se desligue del tema y que otro lo apoye. Lamentablemente a veces esto no se da porque no hay familia o no hay nadie a quien pedir ayuda en ese instante por un trabajo, por otras cosas, ¿no? Entonces, todo eso es importante saberlo. También el cuidador necesita tiempo para poder, como se dice, recargar baterías, porque eso genera también enfermedad. Una enfermedad que se llama burnout, que es el quemado, burnout, ¿no? El quemado, que es, bueno, no es una enfermedad, es un síndrome, ¿no? Que es el hastío de ver a esa persona enferma. Llega y tan solo verla ya siente ganas de largarse, de irse, salir corriendo. Y siente también aversión a esa persona. Entonces es peligroso llegar a eso porque a veces el cuidador empieza a violentar al enfermo, pero es simplemente una reacción de descarga frente a la frustración, ¿no? Porque también piensa de que no puede hacer nada, ¿no? Frente a ello, ¿ya? Bueno, muy bien, listo. Entonces, si hay alguna pregunta, yo con gusto, si es que la puedo contestar, por supuesto. Ya, a ver, no sé. Bien. Si alguien tiene alguna pregunta para que le plantee a Pablo, por favor. Sí, sobre la última pregunta, perdón, sobre la última que hablaste, sobre, ¿cómo es? Burnout, 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 claro, Pero ese es, en esa etapa, ¿aló? sí, En esa sí, etapa que uno escucho. entra, en esa etapa que uno entra, ¿por qué será? ¿Por el cansancio de repente al ver Sí, a su pariente así es. con trauma? Sí, esto ocurre, fíjate, esto ocurre en cualquier persona que ve sufrimiento y en cualquier persona que tiene que constantemente estar moderando sus emociones. Un maestro también, un médico, eso los médicos de cada rato, los que están malhumorados, ya te miran nomás y no sellan, están con burnout, están enfermos por la cantidad de pacientes que ven todo el día lo mismo. Eso está muy mal, eso está. También le da a las asistentes sociales y al cuidador el burnout. Es tremendo eso, ¿ah? ¿Ya? Y ante Es ese, tremendo. Pablito, y ante ese rechazo, ante esa ira que uno siente de repente, ¿no? Esa incertidumbre, esa impotencia, mejor dicho, ¿qué, Impotencia, claro. ¿qué puede hacer uno? O sea, ¿cambiar Sí, del cuidador o mantenerlo? exacto. Muy bien. Hay que ser muy analítico. De repente el cuidador, o sea, necesita menos horas de trabajo. Si está 12 horas ahí, se va a enfermar tarde o temprano.
Por eso es bueno rotar a la persona, que cumpla sus 8 o 9 horas y se acabó, que se vaya, porque no conviene porque puede terminar en agresión. O puede terminar también enfermándose el cuidador. Entonces, se manifiesta primero con los signos de que se olvidó darle la pastilla, ¿no? De que se olvidó darle comer, quiso comer a cada rato, dice, ¿no? Entonces ya está, pues, en una situación que te está indicando que ya está entrando en esa fase, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. ¿Cuál es la solución? Rotar al cuidador, rotarlo. O si no, cambiarlo, sí, por supuesto, pero si es bueno, mejor rotarlo, cuidar su salud mental, ¿no? Si es familiar, más todavía, ¿no? Por supuesto, ¿no? Bueno, ¿qué más? Interesante realmente. Sí. Decías, por ejemplo, algo interesante, Pablo, sobre el decir la verdad al paciente, ¿no? Ah, Esto sí, me sí, acordaba de mi sí. papá, Uy, porque mi papá es nervioso, ¿no? O sea, él cuando claro. detecta, le dice mi mamá que tiene COVID, solamente le dice que tiene COVID, que tenía que irse al hospital, pero no le dice, Ah, le dijimos todo, bueno, todos, como ya lo conocíamos, le dijimos que no le diga que tenía neumonía, si no se iba a asustar y era terrible, ¿no? claro. Entonces, interesante lo que es el tema sobre decir la verdad, pero poquito a poquito, poquito a Claro, poquito. depende de la persona. Bueno, mi mamá era una persona muy fuerte, ¿no? Sí, Recontra, ella la que dirigía toda la orquesta. exacto. Entonces me pregunta, y yo ya sabía cómo era su temperamento, ¿no? O sea, esas que si tú no le dices, te agarra el cuello, ¿no? Por decir así una exageración. Entonces yo le tuve que decir, dime verdad, ¿no? Me dicen, ¿qué tengo? Ah? Dime, me voy a morir así de frente, ¿ah? A Mm, boca de jarro. Yo me claro, quedé helado, porque una cosa es ver una persona, un paciente, tu mamá. claro, Entonces, eso es pucha, duro, yo agarro y le digo, tuve que decirle un sí, pero así de costadito, ¿no? Sí, o sea, claro, decirle que sí, tu enfermedad sí es seria, pero estamos haciendo lo posible y el médico está haciendo lo posible. Punto. Y con eso creo fue suficiente. No me lo volvió a preguntar más, pero ya sabía ella ya. claro. Ah, es difícil, sí, manejar. Pablito, la pregunta que a veces nos decimos, o sea, hablar con la verdad, Ya, ¿cierto? Pero como tú dices, ante un hecho, el momento que tienes un pariente ya prácticamente en sus últimas horas o días, ¿no? ya. Es difícil para uno decirle, sabes que ya solamente es esperar al de arriba, ¿no? Que te recoja o que... Ya, qué difícil, o sea, entre decir la verdad o ser claro, es que prudente. pues, hay que ser prudente, pero o sea, se le dice, pero no de esa forma. O sea, nunca se dice ni sí ni no. En Ya, la pastoral de la salud te enseñan eso. O sea, no se le dice ni sí ni no. Se le responde sí, pero de otra forma. Hay formas, ¿no? Muy sutiles. Por ejemplo, se le dice, eh, tienes que ser fuerte. Tienes que ser fuerte en estos momentos difíciles. Pues es obvio lo que le estás diciendo, ¿no? Es lógico. O si no, hay que simplemente confiar en Dios, ¿no? ¿Sí? O sea, ese tipo de frases cortas te ayudan a paliar ese momento, que es bien difícil, ¿ah? Es bien difícil. No se le Sí, es dice muy ni sí difícil, ni no. claro, Sí. te decía, Mayormente, ¿no? sí, porque pero sabes que pero es difícil y muy triste. Muy penoso. Si es familiar, uy, Dios santo. Yo a mi Te papá le tuve, destruye. yo a mi papá le tuve que decir, te voy a ayudar a ordenar tus cosas, tus pendientes, ¿no? Y ya, o sea, es difícil, ¿no? Ya ellos ya saben, se dan cuenta. Claro, sí, así es, ¿no? te decía Pablito porque en el caso de tu primo que estuvo murió el año pasado, ¿no? Y Sí. justamente en el año pasado, ¿No? que él incluso fue a la comunidad o y se hizo muy amigo del padre Héctor, ¿no? Y habló Ah, con él, caramba. ¿no? Pero cuando él se fue a Sullana, se fue por una semana, pero ya estaba mal, ¿no? Y ya estaba con cáncer Uy. terminal. Y cuando yo voy, llegué a Sullana y fui a verlo, ¿no? Y al día siguiente, supuestamente, porque él había ido una semana antes,